Instituto Educacional Dr. Luis Federico Leloir, Tupac Amaru y Paula Albarracín, San Miguel. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. La semana pasada, un 24 de marzo, se consolida una fotografía que, para los que tienen canas y algunos que ya no tienen pelos, era imprescindible. Mostrar el peronismo, ese que tiene vida propia en Moreno desde hace más de 30 años, en sentido de utilidad, sin pretender con ello ser la vanguardia de lo que debe producirse, sino más bien un respaldo de aquello que debe emerger. Con esto que parece rebuscado en terminología es cómo la juventud absorbe la experiencia y de qué manera la experiencia reconoce que ya no tiene la vitalidad de otro tiempo. La foto en el Monumento a la Memoria, en uno de los ingresos al distrito de Moreno, la situó como parte de una película. Bueno, a lo largo de este año trataremos de, no nosotros crear capítulos, sino tratar de ubicar si hay una película, de qué género es esta película, en términos políticos, y cuánto hay de renovación efectivamente nutriéndose, que necesita ser bien sembrada. Bueno, estamos con Nazareno La Gamba, aquí en el Pensar Moreno, que es un sitio estratégico. Para quienes no te conocen, yo sí te conozco hace tiempo, pero me gustaría que le informes en este inicio del programa la función que hoy cumplís vos, en dónde estás trabajando en términos institucionales y en lenguaje de la política partidaria. Gracias. Gracias, Rubén, a vos por la invitación. Me gusta la metáfora cinematográfica para arrancar, y te haría ahí un pequeño aporte que me parece que como generación tenemos que dejar de estar del lado de los espectadores, ¿no? Para estar del lado de los protagonistas, entendiendo que esa es una relación siempre compleja y conflictiva, de tensión de intereses. Así que bueno, me parece que está bueno que podamos dialogar de eso. Pero bueno, antes, si querés, a modo de presentación, yo soy de la localidad de Francisco Álvarez, tengo 35 años, vengo de un origen de participación más bien social, comunitaria, de cooperadora de escuela, asociación civil. Tuve el orgullo de ser uno de los fundadores de la Asociación Civil Vecinos Alvarenses en Álvarez, allá por el año 2011-2012. Bueno, luego pasé a la militancia político-partidaria, si se quiere, siempre dentro del espacio del Frente Renovador, con la conducción de Damián Contreras en el municipio, de Sergio Massa a nivel nacional. Así que bueno, mi derrotero arranca ahí. Hoy en el mismo lugar me toca ser parte de una construcción de cuadros generacionales del Frente Renovador. Tengo la alegría, el orgullo y la responsabilidad de poder llevar adelante ese espacio a nivel nacional. Y bueno, y a nivel institucional me toca trabajar en la Cámara de Diputados de la Nación, en el Observatorio de Familia y Juventudes de la Cámara, que es un observatorio nuevo, también creado por decisión política de Sergio Massa. Desde la gestión Massa en la Cámara, el Observatorio de Víctimas de Delitos pasa a la órbita del Poder Legislativo. Se crea el Observatorio de Género y Diversidades y el de Familia y Juventudes. Me parece una política clara, sí, de apertura de un poder legislativo que históricamente, digo, ¿no? Mucho mármol, mucho edificio pintoresco, pero para quien pasa por la vereda, por ahí, ¿no? Suele ser a veces un tanto ajeno los poderes del Estado, y más esos edificios tan grandilocuentes. Claro. Así que me parece una política de puertas abiertas, solo con un mes y medio de normalidad, porque desde la creación de estas áreas, estamos hablando de febrero del año 2020, bueno, el 20 de marzo de ese mismo año, todos sabemos cómo siguió la historia, ¿no? En esto de hablar de películas. Bien. Hemos tratado de reconvertir el área hacia la virtualidad, hacia las nuevas demandas de la adolescencia y de la juventud. Mucho de ello tuvo que ver para políticas públicas en torno a la conectividad y esto de que las familias y la juventud estaban todo el día en casa, todo el día con un dispositivo móvil. Entonces el delito de grooming fue una de nuestras principales banderas, y luego la del bullying y el ciberbullying, que también son
estas nuevas demandas por ahí suenan muy grandilocuentes, son nombres en inglés, pero nos pasa cotidiano a todas nuestras familias, más para quienes tenemos por ahí jóvenes o menores en casa. Así que bueno, nos pareció bueno avanzar por algo distinto y algo, como te decía recién, de apertura, ¿no? En esto de lo coloquial, si se quiere, también humanizando por ahí un poder del Estado, ¿no? Que es el poder legislativo. Yo arranqué esto señalando lo que fue la actividad del 24 de marzo, que no voy a explicar qué significan 45 años de la última dictadura cívico-militar, porque la memoria es activa. La memoria no está congelada, tiene que provocar nuevas inquietudes, fortalecer interrogantes, edificar el no o el nunca más. Para muchos esa fotografía era la vieja política. Y efectivamente hay hombres y mujeres que han atravesado la vida pública, administrativa, pero había jóvenes, estabas vos. La pregunta es, ¿qué es lo que no tiene que hacer la juventud para rápidamente embriagarse de un poder que no conoce? Bueno, la memoria, como bien vos decís, primero es un ejercicio, me parece, ¿no? Y creo que el 24 ahí un poco lo pudimos cristalizar. Creo que esto de la simbología de plantemos memoria, que funcionó a nivel nacional, creo que cortó a todos los espacios políticos, me parece que eso fue lindo, fue sano. Creo que la fecha también nos unifica, ¿no? Creo que ahí no hay ninguna discusión político-partidaria al respecto. Y como bien vos decís, eso es una foto. Es una foto con la dirigencia morenense, el peronismo. Llevó tiempo hacer esa foto, ¿eh? Claro que lleva tiempo, como todo proceso complejo de la política partidaria. La pregunta es si esa foto tiene que ver con algo que venía gestándose o la performance del gobierno de Mariel Fernández acelera esa foto. Y yo vuelvo a decir, me interesa la película, vamos a ver qué género tiene esta película, ¿no? Ya, yo creo que pueden ser un poco de las dos cosas, ¿no? Yo creo que en principio y ante todo creo que es una necesidad. Me parece que Moreno, por la raíz, por la raigambre peronista que tiene, no podía no tener un espacio con el peronismo unido. Las circunstancias por ahí de agenda, si se quiere, del día, de la coyuntura, hizo que hubiera dos actividades. Me parece que está bien. Creo que mientras más homenajes un 24 haya, creo que todos lo debemos celebrar. Así que me parece que eso pudo haber tenido que ver con eso. Yo en lo personal lo celebro, creo que es por ahí. Creo que el acompañamiento generacional y juvenil tiene que estar ahí cerca. Por esto que te decía recién. No como espectadores. No, claro, tal cual. Volviendo a la metáfora del cine, para empezar a pensar en el protagonismo. Pero ojo, hoy el ser portador de juventud etaria solamente, con un número de DNI más favorable, hoy no es garante de nuevas prácticas, nuevas metodologías. Yo puedo tranquilamente hoy decir, genero un espacio con jóvenes, que somos jóvenes de edad, pero podemos tener prácticas tan malas, tan nocivas, tan anticuadas, como la que por ahí podemos criticar. ¿Vos ves mucho de eso o poco de eso? Sí, veo mucho de eso, sí. ¿No tendrá que ver con esta foto que algunos piensan? Yo he construido una frase, no sé si es la adecuada, pero por lo menos es un concepto, que si los viejos no se van es porque los jóvenes no llegan. Si lo miro en esos puntos, casi como de principio opuestos. No, los que estuvieron siguen estando, pueden aportar, y los jóvenes deben arribar a una comprensión de lo que es la administración pública, no solamente el poder. Y allí me parece que hay algo no saldado. ¿Por qué digo esto? Porque tal vez se piensa que el poder es para sí y no para aquello que significa el voto popular de quien elige para un vivir mejor, un estar mejor. Sí, ese concepto del poder como un fin en sí mismo, sí, claro, me parece que es una de las mañas que tenemos que desterrar, ¿no? Todos entendemos o quienes estamos en política, que el poder en todo caso es un medio para, en nuestro caso, transformar la realidad de nuestros vecinos, nuestras vecinas, nuestras comunidades de Moreno, para quienes nos toca, ¿no?, transitar la política morenense. Y dicho esto, me parece que ese es el desafío de la generación que emerge, porque creo que son las dos cosas. Ni hay que arrojar a nadie por la ventana, como dice el viejo apotegma, y
poner necesariamente toda gente nueva no es sinónimo de una mejor gestión, digo, y creo que los ejemplos a lo largo de la historia son, ¿no?, acabadamente sobrados. Entonces creo que son las dos cosas. Creo que la nueva generación tiene que empezar a emerger, coexistir con la dirigencia más tradicional o con más años encima, pero tiene que aportar algo, digo, porque si no hay un aporte, un salto de calidad, digamos, vamos a perpetuar lo mismo, porque algún día nos vamos a crecer en edad y no vamos a haber hecho un cambio sustancial, digamos. Vamos a haber repetido fórmulas y repetidos fracasos. Bueno, me lo dijo Lombardi así, ¿no? Que está bueno escucharlo del ex intendente, porque tiene un pedazo de historia en su cuerpo. Y eso no significa rendirle pleitesía a nadie con lo que voy a decir, simplemente graficar en pocas palabras lo que es parte de una dinámica de la política desde hace por lo menos 20 años, que es el que llega quiere hacer que la historia arranque desde ese momento. Y es una energía que se pone muy, muy pesada en anular lo otro por completo y destruirlo, lo cual eso augura un fracaso. Ahí va la pregunta, ¿por qué hay una intención del fracaso, y no voy a decir el éxito, sino de gobernabilidad, ya que vos estás en una escuela de gobierno que intenta nutrir a los jóvenes, hombres y mujeres, de mejores perspectivas, por lo menos a mediano plazo? Ahí hay un vicio de origen, en el cual, de lo que vos recién describías muy bien, en el cual estoy un poco de acuerdo, en esto de que somos fundacionales siempre, ¿no? Entonces, llego yo, me toca a mí ser, lo que estuvo antes es el culpable de todos los fracasos, naturalmente, y lo más probable sea que quien me suceda venga con el mismo librito a tirarme la culpa. Digo, en la medida que entendamos que no somos fundacionales, sino que somos parte, vuelvo a esto de la película, y que en todo caso a veces somos fruto de nuestro contexto, de nuestra formación, de nuestra historia, y que por ahí nuestro aporte no es tan grandilocuente como el por ahí que pretendemos, digamos, ¿no? A veces, digo, es un granito de arena. Te puede tocar gobernar en un contexto tan bravo como el que nos puede estar tocando ahora, te puede haber tocado, no sé, en la crisis económica del 2001, digo, y así. Argentina lamentablemente tiene muy seguido hitos complejos, digamos, que hace que haya que gobernar siempre, a veces, o casi siempre, con la coyuntura, digamos, con el día a día. Dicho esto, celebro el esfuerzo que hacen algunos espacios políticos, yo te voy a hablar del nuestro, el Frente Renovador, de crear un espacio, como aquí es el Pensar, en el Frente Renovador es la Escuela Proyectar, que tiene que ver con esto de decir, bueno, podemos parar un poco la pelota, que la coyuntura avance, digamos, y que la tengan que atender quienes le corresponden, pero digo, es momento también de pensar, decir, bueno, ¿y si nos toca, como decías vos recién, qué vamos a hacer? ¿A perpetuar lo mismo? ¿A pretender ser fundacionales? ¿A venir con mañas que criticamos? Bueno, tratemos de hacer algo distinto. Y para hacer algo distinto me parece que, a ver, yo siempre digo que son dos patas, ¿no? La pata territorial, del compromiso social, que en un distrito como el nuestro no puede estar ausente, pero si no hay una pata formativa, de capacitación, de valor agregado como dirigente político, para quienes aspiramos en algún momento serlo o ejercer algún lugar de responsabilidad, no puede estar exento. Entonces, te cuento que la Escuela de Gobierno del Frente Renovador tiene un módulo específico para dirigentes generacionales, que tengo la responsabilidad de llevar adelante, con un programa asincrónico, donde las clases quedan grabadas, vos podés cursarla en cualquier momento del mes, es temática, hay un foro de discusión, especialistas a disposición, gratuita, abierta, no se pide pertenencia político-partidaria, digo, es sin mezquindad, es una cosa que nosotros ofrecemos como Frente Renovador, si se quiere, al frente de todos o al conjunto de la sociedad, para decir, bueno, existen mecanismos, en este momento está dando su clase sobre desarrollo del Vasco de Mendiguren, por ejemplo. Claro. O sea, todas las espadas, si se quiere, de nuestro espacio han salido a ofrecer, a socializar su conocimiento de gestión en muchos casos, y me parece que está bueno. En el caso nuestro, si se quiere, más un proceso formativo general para quienes aspiran a ejercer un rol de responsabilidad. No es una formación técnica, suele decirse mucho en la política, están los técnicos y los otros. Precisamente, vos lo dijiste antes, es lo territorial, ¿verdad? Pero si yo no tengo una formación para saber qué hago con 12.000 millones de pesos, por ejemplo, puede que aún con dinero la gestión fracase.
Porque bueno, hay un aspecto que no es la burocracia mal entendida, sino la burocracia comprendida en el ejercicio de la transparencia y la mejor aplicación de aquellos que pueden manejar un municipio como el nuestro. Esos jóvenes que van, como dos preguntas finales te quiero hacer, que participan de manera presencial o virtual, ¿qué encontrás en ellos? ¿Qué están buscando? Es decir, cuando los mirás, el poder, el conocimiento, el saber, el sentirse que mañana pueden aportar, que no es una cuestión egocéntrica, individualista. ¿Qué me puedes decir? Bueno, ante todo un desafío, porque nadie puede desconocer que es un año electoral el que estamos transitando. Por supuesto. Entonces, a veces encarar una propuesta que mire al mediano y al largo plazo en un año que va a estar cruzado por la coyuntura electoral tiene su complejidad. Dicho esto, la idea es poner en el tintero y en las unidades de cursada temas que excedan completamente a lo coyuntural. Para decir, bueno, si te interesa, vení a cursar sobre transparencia en el manejo del Estado, que fue uno de los temas de nuestro encuentro anterior. Tuvimos un especialista en transparencia, en compliance, que bueno, más o menos nos mostró qué política está llevando adelante. Es el responsable de transparencia en Trenes Argentinos, Sociedad del Estado. Y bueno, arrancó con una explicación muy técnica y de repente le hizo abrir el micrófono a todo el mundo y le preguntó, ¿qué es la transparencia para ustedes? Y surgió de todo, y en ese de todo, lamentablemente, son todas cosas de connotación negativa, digamos, ¿no? Entonces digo, me parece que es por ahí, digamos. Ajá. Es tratando de sortear la coyuntura de este año de la discusión electoral. No hay que desconocerla, porque digo, también estamos queriendo formar cuadros para que por ahí, quien te dice, le toque ejercer un lugar de responsabilidad dentro de muy poquito, en el poder legislativo o ejecutivo, al fin. O sea, me parece que tienen que ser las dos cosas coexistiendo, pero entendiendo que no es solo para. Creo que quien entiende que es solo para lo electoral, creo que se confundió de espacio, digamos, porque o por lo menos no es la idea con la que hemos planteado la escuela de gobierno. Uh-huh. Y la última pregunta es, claro, un año electoral. Siempre el intendente tiene la lapicera. Yo no le puedo adjudicar a una frase que me dijo en una nota Mariel Fernández, excluyente y exclusiva de ella. No, siempre el que está al frente del gobierno es quien tiene la lapicera. Después, como dice alguien, hay que ver cuánta tinta tiene esa lapicera y cómo se confecciona una lista. Pero ustedes, Frente Renovador, están en el frente de todos. ¿De qué manera, siendo joven, que estás en proceso de formación y formando, debería manifestarse una propuesta electoral para la población de Moreno? ¿Cuánto de grandeza debe tener o va a gobernar la mezquindad? Y mira, me pongo así para mirarte mejor. No debería gobernar la mezquindad, ni la mezquindad debería tener la lapicera con tinta, digamos. Eso me parece que no. Y te digo, mezquindad de ningún espacio ni político, ni dentro del universo del espectro amplio del frente de todos. Me parece que como elemento sano, si se quiere, la unidad del frente de todos, y excedo a Moreno, si se quiere, porque me parece que va a ser así, o debería ser así en toda la provincia de Buenos Aires, me parece que es momento de que la dirigencia empiece a priorizar otras cosas, digamos, ¿no? Y decir, bueno, somos gobierno o no somos gobierno en el distrito donde no se es, y empezar a ofrecer una oferta electoral que tenga empatía realmente con la ciudadanía. Me parece que todavía no estamos saliendo de una situación epidemiológica, histórica, una crisis económica complicadísima, que Dios quiera que en este año pueda rebotar un poquito de todo lo que se perdió. Parece que la política, si nuevamente se mira a sí misma, si sigue siendo endogámica, y excede al frente de todo, me parece que como concepto para la política, me parece que vamos a repetir un esquema que puede tender al fracaso, y me parece que no hace otra cosa que alimentar estos grupos antipolítica, que son, me parece que nocivos, ¿no? Que están todo el tiempo. Yo he escuchado dirigentes políticos decir hay que minar el Estado. Bueno, me parece que hay que tener una responsabilidad histórica de la dirigencia política de decir, bueno, no es solo la oferta electoral de quién tenés vos, quién tengo yo, digamos, sino me parece decir, bueno, vamos por un proceso, un proyecto que acompañe, se quiere, una situación muy compleja para la Argentina. Así que me parece que es eso, va a requerir una responsabilidad histórica de toda la dirigencia
y que a veces haya que guardar un poco el ego en el bolsillo. Claro. y decir, bueno, por ahí no es por el lado del personalismo, si se quiere, sino de priorizar los proyectos. Así que bueno, lo que aguardo o espero es que el Frente de Todos priorice un proyecto, claro, y no nombres personales. Gracias. Gracias a vos por la charla. Bueno, si todo lo que decía Nazareno yo lo puedo suscribir, creo que la mejor política es aquella que el que está en ejercicio de la función la comprende. Y la primera comprensión que tiene que tener es el uso del lenguaje y las palabras. Si desde arriba lo que se dice con la mano se borra 10 veces con el codo, abajo no solamente que no hay representatividad, sino que no hay legitimidad. Y no se le puede exigir, y siempre lo digo, al de abajo, cuando está sometido, que comprenda cuáles son las corrientes, ya no ideológicas, sino de construcciones electorales que después darían un esquema de poder distinto para responder a las demandas que el que está abajo espera hace 30 años. Y eso alcanza a jóvenes y a viejos, si quiere. Porque, en definitiva, lo que no está en discusión desde hace mucho tiempo, ni siquiera en debate, es lo que suele decirse como un pacto, un acuerdo general con 5 puntos básicos, de los partidos que hacen al partido único de la política. Ni siquiera eso está en discusión. Si yo miro hoy el oficialismo, puede ser que por terminales nacionales más o menos uno encuentre un bosquejo de la lista, pero eso no significa que haya un programa, un proyecto y que contenga. Eso está hablado más hacia sí mismo, lo endogámico que decía Nazareno, y la sociedad está fuera, no está siendo partícipe del armado. Recordando que cuando se pensó en las PASO, que lo hizo Néstor Kirchner, es para que los partidos no fueran tan células pequeñas, semilleros de lo que después se constituía en una sábana, y que participe el común. Estoy diciendo que en lugar de construir, me parece que algunos deberían deconstruir, es decir, ir un poquito hacia atrás, y no significa retroceder, sino encontrar esas huellas que son siembra para una mejor cosecha. Siembra para una mejor cosecha. Los jóvenes que están, en el caso de Nazareno y otros, no es que van llegando, ya están. Y los viejos, mal dicho así, porque no es un consejo de ancianidad. Yo quiero decir, y me tomo estos minutos para refrescar algo de la memoria. Muchos de los que hoy son gobierno en Moreno fueron alimentados por los viejos. Si ellos no se acuerdan, yo tengo hasta acá buena memoria. Me alcanza. Entonces, cuando dicen, miren esa foto, recuerden que hace 1 año, 2 años o meses atrás estaban en esa foto. De allí que el interés de la nota que estoy haciendo, y cerrando aquí, es la película. ¿Y cuál sería esa película en definitiva? Ya mirando lo local. Qué bueno que finalmente haya una alquimia, una síntesis entre aquel que estuvo, que no se fue, que puede acompañar, y el que no es que está llegando, sino que ya está, emerja. Y no es una cuestión individual, sino como colectivo, como línea, como primer línea. No el espectador, sino ahí al lado del que estuvo. Si eso se llega a dar, yo no estaré mirando la elección de medio término, estaré mirando con mucho interés el 2023 y tal vez una elección que no es la de octubre, sino la de diciembre, de un partido. Pausa y venimos.
Las paredes que tiene Moreno son muchísimas, pero algunas son significativas de lo que significa el desenvolvimiento de la política partidaria. No todos pintan, no todos toman la decisión de hacerlo, y cuando ocurre, a mí me genera la inquietud primera de saber el por qué. Cosme, y lo recordará ahora que voy a charlar con él, cuando le llega la oferta para ser concejal, le dije a Marcelo, ¿cómo se resuelve este dilema entre ser secretario general del gremio, el más importante de los municipales que tiene el distrito, y al mismo tiempo concejal en representación de la familia municipal y lo que es la lógica de una gestión? Bueno, se van a cumplir 4 años, 2 años de Festa y 2 años de Mariel Fernández, de la gestión legislativa de Marcelo Cosme, que siempre fue el secretario general de Citram y que ahora dice Cosme, no él, sino la pared. ¿Y qué está diciendo la pared? Porque usted mandó a alguien que pinte. Sí, ¿cómo andás, Rubén? ¿Está diciendo me voy como concejal o voy a dar pelea? No, mirá, yo creo que las paredes durante muchos años dicen muchas cosas. Sí. Lo que creo que también, por lo menos la intención de quien te habla es de poder poner en la mesa, digamos, realmente la discusión y que tengamos todas las partes. Me parece que eso es central. Me parece que el peronismo sin los trabajadores, digo, no es peronismo, y creo que nosotros hemos venido siendo lo laburante en general, la organización, quien te habla, central en todos estos años, ¿no? En los años de Macri, en estos 2 años que vos marcás del intendente saliente y la intendente actual, los trabajadores municipales hemos venido cumpliendo un rol fundamental, digamos, y esto fue así, es así, va a seguir siendo esa centralidad. Para ustedes. Tal cual. Para el gobierno de Mariel Fernández, me animo a decir que la centralidad tiene que ver con los movimientos y las cooperativas. Si yo voy a cualquier barrio, antes veía las pecheras de la municipalidad, hoy veo de las cooperativas. Es un hecho objetivo por una decisión política. Sí, lo que a mí me parece es que el día que dejen de existir los municipales no van a existir intendentes o intendentes, digo, ¿no? Porque mientras que haya municipalidades, van a haber trabajadores y trabajadores municipales. Digamos, el gobierno anterior, el intendente tenía fin con la cámpora, habían algunas pecheras de la cámpora, después, bueno, el intendente anterior a él, Mariano, estuvo muchos años, ahí no sé bien cómo se manejaba ahí con la gente de él, que era de Pueblo Libre. Mariel, proviene de los movimientos sociales, estaba claro de que esto podía hacer. ¿Qué iba a fortalecer eso? Sí. No es opuesto, lo quiero aclarar porque esto yo, antes de venir a hacer la nota con usted, busqué una nota en el diario por usted que le hice a Altano Crespo. Y él decía, hagan lo que quieran con las cooperativas, pero a mis negros no, porque hablaba así, ¿no? Mientras no se le niegue el derecho, lo que dice la ley, la 14.656, que fue una conquista, se puede hacer todo lo demás. Lo que pasa es que los recursos son finitos y después la disposición ideológica es lo que intenta ser discutido, no en una nota técnica que estoy haciendo con usted, sino claramente cuál es el diseño de poder. Si se fortalece la familia municipal o está ahí mientras el trabajo, que es el corazón del municipio, lo realizan las estructuras movimentistas. Bueno, ese es el espíritu de lo que nosotros siempre hemos defendido, que en su momento, cuando fue lo del el acompañamiento al pacto fiscal, que yo fui el único concejal que no acompañó, claramente porque entendíamos que con Vidal, vamos a aclarar, ¿no? Con Vidal en su momento, sí. Con Moreno, que entendíamos que las cosas, para ir lo que se planteaba en su momento, que estábamos mal, y lo que yo planteaba era, o lo que nosotros planteábamos, mejor dicho, era que sí, podíamos estar peor todavía. Bueno, el tiempo nos dio la razón. Y bueno, hoy lo que nosotros hemos tratado en los pocos momentos que hemos tenido, en realidad el año pasado una sola vez pudimos tener una reunión con la intendenta en la cual tratamos de poder plantear un montón de situaciones. En ese momento era la apertura de la mesa 2020 paritaria.
Pero bueno, yo creo que tiene que entenderse. Hoy estamos viviendo un momento conjuntural después de 4 años de Macri. Si Trump no tiene diálogo con la Internet, si después de un año habló una sola vez, usted como secretario general y concejal que no tiene diálogo, vamos a poner las cosas. No, sinceramente fue eso. Después tuvimos, digamos, distintas reuniones con el secretariado. Pero bueno, es una manera, yo lo que puedo observar, digamos, en cuanto a relaciones que puedo tener con distintos actores de políticos, sindicales, de Moreno, es que bueno, es un modus operandi de la gestión de esa. ¿Es peronista? No, eso lo tendrías que preguntar vos a ella. No, yo lo que no, le pregunto a usted si ese modus operandi de no hablar hace al ADN del peronismo o no. No estoy hablando de la persona de Mariel Fernández, estoy hablando de la forma de construir política. Sí. Yo creo que el peronismo... Si me dices un movimiento, se termina. No, a mí me parece que nosotros, más allá del peronismo, el ser humano es un ser de relación y nos construimos en base a los vínculos, a relacionarnos. Entonces digo, si nosotros no podemos tener un momento para poder conversar, es muy difícil que podamos construir algo. Entonces, porque bueno, ¿en qué momento vos podés poner lo común por delante? Si no hay un espacio para hablar. Tal cual, entonces se hace muy difícil. Entonces vos tenés que estar de una manera adivinando, a ver en las acciones o demás, a ver para dónde va a salir la idea. Yo la verdad que lamento eso, no entiendo por qué se da de esa manera. Quizás puede ser de que no tenga interés de hablar. Yo digo, para mí es un error porque pueda o no gustar, digamos, la conducción actual de esta organización, pero si hay algo que es real, vos nombraste al Tano, a tantos secretarios generales que han pasado por esta organización que está de 1946. Este año va a cumplir 75 años de existencia. Y yo creo que si hay algo que nosotros, y con un total humildad lo digo y muy orgulloso, nosotros en los 4 años de Macri, con 100 compañeros, o 100 con un puñadito muy chico, le dimos pelea. Hemos estado en todos los momentos, en todas las situaciones difíciles de esta, no de los municipales de Moreno solamente, porque también estuvimos acampando enfrente de la municipalidad, hemos estado adentro reclamando, sino que también hemos estado en la Plaza de los Congresos reclamando por la locura que se iba a hacer con nuestros jubilados, y nos hemos movilizado y sido solidarios con un montón de trabajadores de fábrica que bueno, que te voy a contar, digamos, cómo fue, que han cerrado y demás. Bueno, entonces yo creo que nosotros hemos estado a la altura de la circunstancia y lamentablemente, bueno, no tenemos, digamos, la posibilidad de poder estar sentados a una mesa discutiendo con la jefa comunal. Digo, me parece que... ¿Y como concejal, con quién habla de esto? No, porque ya, a ver, cuando uno... Digo, para que se entienda la pregunta que le hago a Marcelo Cosme, hace poco presentó 3 proyectos sobre tablas, ¿no? Uno tiene que ver, no para facilitar a 5.000 trabajadores municipales un estacionamiento medido gratis, porque no todos tienen eso y no todos van a Moreno Centro, que yo no considero que eso sea un privilegio. Eso sería como fortalecer lo que yo escucho por otro lado, y lo dicen con tanta fortaleza, que es el bolsillo perimido famélico que tienen los laburantes. Ahora, cuando se trata de los municipales, existen los reparos, o la carga de la sube. Y puedo seguir, es decir, yo encuentro tópicos en la gestión que dan fundamento a la pregunta, ¿qué es más movimentista? Y no tanto con los municipales. Y entonces ahí, aunque usted ha tenido un perfil muy respetuoso de lo que es la gestión, lo obliga a jugar y decir, miren, estoy acá. Claro, y entonces ahí pinta. Todo eso lo cubrió mi cabeza. Sí, está bien, a ver. Lo que sucede con todo esto, nosotros ahora, esta semana que pasó, después de haber presentado una nota en el Ejecutivo para que se abra la mesa paritaria, nos contestaron, tuvimos una reunión para discutir justamente esto, digo, ¿no? Pues la mejora de nuestros compañeros salarialmente. Hubo pase a planta, si no decimos esto en la nota. Las condiciones, no hubo pase a planta, digamos. Porque la ley lo establece. Y todo esto, esas son las cosas que también estamos viviendo en un momento histórico de mucha desconstrucción, y está bien que eso suceda. Okay. Y en estas cuestiones de los patrones de estancia, de las intendencias, que creo que no van más, estas cosas de que no es porque vos seas un buen jefe, no, sino que hay cosas que tienen que estar así, porque son derechos que los trabajadores durante muchos años peleamos, y hoy lo tenemos establecido en un convenio colectivo de trabajo, en una ley que nos avala. Y entonces, si hoy hay casi 600 trabajadores y trabajadoras que van a pasar a planta permanente, es porque
esos compañeros han luchado por ese derecho, ¿sí? Y porque está establecido. Y no pasa porque si alguien es bueno o no lo es, sino que es algo que se tiene que respetar. Entonces yo creo que eso de alguna manera es que dentro de la política, no solamente de Moreno, sino que el país se tiene que empezar a deshacer esa cosa de que yo te doy porque yo tengo poder y vos no podés. Es una relación clientelar, no tiene que ver con el derecho. Eso no va más. Eso no va más. Eso no es peronismo. Eso no va más. Acá hay derechos, obviamente que también hay obligaciones, como laburantes tenemos nuestras obligaciones, pero también tenemos nuestros derechos. ¿Le molesta los silencios que a veces se impone precisamente desde jefaturas y dicen de esto no se tiene que hablar? Mira, uno con el tiempo... Conociéndolo un poco y mirándolo por televisión, en las sesiones a veces cuando lo toman va a hablar Cosme, a veces no habla, pero sí, con el rostro dice un montón de cosas. Yo creo que, mirá, este año voy a cumplir 45 perulos a fin de año. Es joven, Cosme. Soy joven, me siento verdaderamente joven y en su momento como delegado y después como secretario de organización tuve la posibilidad de hablar con el intendente Andrés Arregui, que fue creo que el único intendente que fue afiliado, estaba afiliado al sindicato, una locura, pero bueno, después como secretario general pude tener, sentar a discutir con Mariano en su momento, con Walter, y hoy con la intendente actual, digamos, más allá de que hemos tenido una sola charla formal, pero bueno, hoy la mesa tiene que empezar a funcionar y tenemos que empezar a activar eso. Ahora, uno va adquiriendo experiencia y la verdad que a veces no hace falta decir. ¿No? A veces hay algunos que hablan mucho y no dicen nada. Acá la realidad es que nosotros presentamos 3 proyectos que justamente eran, que lo que yo le planteaba a un colega tuyo era de que estábamos en emergencia, a veces quizás un poco chicaneando y un poco, ¿verdad? Un poco de chicana que uno mete a veces, porque eso es real, lo digo. En emergencia económica y sanitaria, que es real, digo, ¿no? ¿Sí? Porque a veces cuando uno se va a discutir en las mesas paritarias que no hay, que esto, que no se puede, porque no se recauda, y uno entiende que a veces que es verdad que no estamos tampoco en una situación, tan buena, pero sí es cierto que la frazada es corta y siempre se tira de favorable para el trabajador y la trabajadora municipal. Eso es así siempre. Sí. Entonces nosotros entendíamos que por ahí el estacionamiento medido para aquel compañero que en un momento de tormenta, un momento especial, que tenga que arrimarse de urgencia al municipio y no tiene dónde dejar el auto, aquel que lo tenga, ¿no? Que tenga la suerte de poder tenerlo, que no son los 5.000 justamente, que pueda tener ese beneficio, esa posibilidad, ¿sí? Ya que somos la centralidad, digo, yo lo veo de esa manera, creo que... Pero no sale eso, pero no salió eso. Eso no sale. Yo creo que ¿La SUBE la están cargando? Sí. La SUBE la están cargando, no la están cargando en su totalidad. Esa es otra cuestión que también nosotros planteamos en uno de los proyectos, porque entendíamos que cuando cuando sale esto de la SUBE, justamente es para todo aquello que tengan la voluntad, el deseo de hacerla. Y bueno, después de la pandemia se entendió un poco la situación, pero bueno, después cuando empezó de alguna manera a principio de este año a reglamentar la salida, bueno, ahora estamos en un momento de medio de retroceso, sí, pero en ese momento se empezó a decir, bueno, este sí, este no, y ahí es que cuando nosotros salimos con esto, porque nos parecía lamentable, porque las 3 licencias nacionales, que eran los mayores de edad, aquellos que tenían una enfermedad de riesgo y los padres o madres que tenían un menor a cargo, podrían tomarse la licencia. Aquel que otro que venía a trabajar era justamente para eso, para cuidar a ese compañero, para seguir haciendo las labores que lo veníamos haciendo como antes, como siempre, y que ese otro que se quedaba en la casa era que lo estábamos cuidando, no una carga. Entonces, bueno, me parecía que tenía que ser, ¿cómo no va a estar ese compañero si no es culpable de estar enfermo o de tener una determinada edad? Eso está clarísimo. ¿Cómo es la relación con Walter Correa? Walter Correa es un compañero... ¿Es su conductor? ¿No es su conductor? ¿Usted está en el Ateneo? ¿No está en el Ateneo? No. Nosotros nunca no participamos en ese espacio, nosotros somos parte... Walter es el secretario... ¿De la CGT regional? Walter es secretario general de la CGT regional, a mí me toca ocupar la secretaría adjunta de los 3 distritos de Merlo, Moreno, Marcos Paz. Y bueno, somos compañeros, somos amigos, nos conocemos hace mucho tiempo, pero venimos de la misma localidad de Paso del Rey.
y la verdad que es un buen compañero al cual le aprecio mucho. Claramente no es mi conductor, digamos, nuestro conductor es Rubén El Cholo García, que es el secretario nacional y provincial de los municipales, pero sí un compañero al cual respeto y aprecio mucho. Volvemos a la pregunta original, porque nos quedan pocos minutos, Marcelo, es si pinta. Es que va a pelear por la reelección no como espectador, sino como representante de los municipales a través de Citram. Esa es la pregunta. Sí. ¿Pelea o no pelea? Decir, ya está, pero puede decir que pasó el tiempo de Marcelo Cosme, pero puede ser otro compañero o otra compañera de Citram que esté en la lista. ¿Se entiende cuál es la razón de la pregunta? Sí, yo creo que quien te habla hace algunos años atrás fue el secretario gremial del PJ, y creo que estamos atravesando un momento de un cambio generacional muy importante, que es lo que creo que este 24 de marzo que pasó, yo creo que se vio reflejado. Primero celebro de que se hagan actividades en conmemoración por la memoria, la verdad y la justicia. Me parece que eso es fabuloso, eso es verdaderamente fabuloso. Yo nací en 1976, soy hijo de dos compañeros militantes y peronistas, y la verdad que eso lo celebro, pero sí entiendo que también todo lo que sucedió fue una expresión de la cantidad de listas que hubo al principio de esta tan joven historia, ¿no?, que tiene de estos 2 años, digamos, ¿no? Entonces, lo que fue una expresión de eso. Me parece que hoy yo no veo a nadie que pueda conducir el peronismo a Moreno. Me parece que acá no hay que inventar nada, ni tampoco una cosa de querer reconstruir, una cosa de lo que, sino de que realmente el que pueda conducir, creo que el que pueda llegar a tener esa habilidad va a ser aquel que pueda reconocer a todos los compañeros y respetarlo como tal, y pueda tener la facilidad y la voluntad y la sensibilidad de poder sentar al compañero y poder hablar de compañero a compañero. Diálogo. Claro, exactamente, y no desde un escalón, digamos, porque esto siempre se habla mucho en estos tiempos, también se habla mucho los gestos políticos. Sí. Se habla mucho de los gestos políticos. El gesto político se traduce muchas veces silencio. El gesto político, yo esto, para ahí lo comparo con el Día de la Madre, ¿viste? Vos tenés muchos que ni van a visitar a la madre, y el Día de la Madre van y le llevan una flor. Digo, me parece que eso está mal. Me parece que los gestos políticos se construyen, así como todo en la vida. No es de un día para otro. Quien te habla en un momento fue el gomero del Obrador. Y yo sabía muy bien que si yo no ajustaba bien las ruedas iba a perjudicar a un compañero, y eso es responsabilidad y conciencia de clase del lugar que ocupa cada uno en esta gran cadena, ¿no?, que vivimos como patria. Y me parece eso, digamos, yo hoy no veo a nadie que pueda conducir el peronismo Moreno, lo digo con total respeto. Sí veo muchos compañeros, algunos con una determinada edad, otros con más, poco, pero yo creo que el que pueda llegar a conducir eso se construye Moreno, tal cual, esa construcción que está diciendo usted se construye, no es de un día para otro, no es para este año tampoco. Ahora, pero este año es tiene una elección de medio término, por eso vuelvo a la pregunta: ¿Citram va a pelear para tener una representación en la lista del Frente de Todos? Nosotros nacimos para pelear, nosotros vamos a pelear todo. Ajá. ¿Se entiende? Nosotros la lapicera la tiene el intendente, está bien, ¿qué tiene? Ella decide. Mira, yo creo que los cargos, Rubén, los cargos no hacen la responsabilidad. Con cargo o sin cargo, uno no deja de ser ni trabajador ni peronista y tiene que seguir peleando toda la vida. Nosotros no peleamos por una foto, no peleamos por un momento, peleamos hasta que nos vayamos de este mundo. Esto va a ser así. Entonces, la lapicera puede tener hoy la compañera, puede tener un compañero, puede tener, no sé, en Merlo, en Marcos Pavo, en cualquier distrito. Nosotros vamos a seguir estando, los trabajadores municipales vamos a seguir estando y vamos a pelear siempre. Y lo que sí no se tiene que olvidar la dirigencia es que, bueno, hoy nos toca ocupar un rol importante, pero tenemos que empezar a ser más humilde y más sencillo, digo, ¿no? Y no creernos que porque hoy tenemos la lapicera, suponte en esta situación, digamos, somos seres iluminados, que no se les puede discutir nada, y que todo lo que hacen verdaderamente está bien, digo, porque tenemos errores como seres humanos, como personas, y eso, digamos, hoy puedan tener el poder y mañana no. Esto es así. Es circunstancial. Es circunstancial, pero creo que nosotros venimos traccionando la unidad,
digamos, charlando con varios actores. Bueno, la foto de plantar memoria aquí es una foto muy representativa. Y muchos compañeros jóvenes, ¿viste? Vi muchos compañeros jóvenes, pido disculpas que no pude estar. Le agradezco a Rodrigo Solórzano, me facilitó el material y las fotografías a compañeros de acá del gremio, pero estaba la representación del Frente Renovador, estaba del Pueblo Libre, no estaba el oficialismo. Pero vos fíjate si miro la foto del 24 de marzo en el monumento, en donde estaba el peronismo más tradicional, tampoco estaba el oficialismo. Sí en el cementerio y sí en el Parque Los Robles. Quiero decir que hubo actividades de todo tipo, pero eso abona lo que usted me decía recién. Hay que retrotraer la mirada a 2019 cuando había 7 listas, 8 o 10 o 12. Yo creo pero estamos en 2021, es decir, hay algo que no se hizo. Y yo creo que lo que no se hizo es justamente lo que lamentablemente la pandemia venía a poner, ¿no? En nosotros, esta cuestión de la sensibilidad, la patria es el otro, y todos estos todas estas frases que poníamos ¿frases huecas fueron? No sé, estábamos atravesando un momento muy difícil, lo seguimos atravesando. Entonces, la verdad que el 24 de marzo, hablando con el Colorado Iriarte y con compañero, decía, bueno, el 24 de marzo no tiene banderilla política, si ni bien partidaria, no, si ni bien sí, política claramente es un hecho político, pero que bueno, que nos tenía que tener sentado a todos. No ocurrió. Y bueno, nosotros igual acá, yo debo decir también que bueno, estuvo la compañera Silvina, que es la directora. Silvina Cancino de Merlo, sí. Es del Movimiento Evita. El Movimiento Evita y es directora acá del municipio, de la gestión, me parece. Lo bueno, yo rescato los cuadros políticos, digamos, que estuvieron, digamos, que no. Yo veo a veces amontonamiento y poco cuadro político. Yo lo que celebro es eso, digamos, ¿no? Los cuadros políticos han estado en la Casa de los Trabajadores, que pasa a ser, ya traspasa el tema del trabajador y la trabajadora municipal, porque esta casa ha albergado a muchos ciudadanos y ciudadanas del Distrito de Moreno, ya sea a través del FINE, de cualquier centro de formación, de capacitación que se ha dado en esta organización, y en el cual muchos ciudadanos de Moreno han venido a esta casa. Yo celebro eso, los cuadros políticos han estado, celebro la unidad. Hay que seguir construyéndola, eso no es de un día para otro, no es con gesto político, eso se construye, no es un día venite que no es eso. Vos no podés no dialogar todo un año y el día siguiente querés que las cosas se solucionen, eso es mentira, eso no es así, eso se va construyendo. Nosotros vamos en ese camino de construcción, creemos en eso, pero fundamentalmente ante todo es en el diálogo. Si yo no dialogo con vos, con quien sea, es muy difícil ya saber poder construir algo. Marcelo, gracias por estos minutos. ¿Qué es la familia municipal? ¿Tiene que ver con la cercanía? Sí, la proximidad sí, con la representación también. ¿Tiene que ver con lo que es el conjunto de un gobierno que se asienta en esa fuerza de trabajo dividida o esparcida o ubicada en distintas áreas que son la cara visible de lo que la gestión expresa? Si no se levantaba la basura, bueno, en los sectores donde está lo público, se dice es el municipio, pero como se privatizó, se concesionó y todavía sigue con una marca de ese tipo, no es visible si no aparece el servicio. Ahora, hace muchos años el municipal cambiaba la lamparita o bacheaba las calles. Esto lo vengo diciendo hace como 15 años. El día que un gobierno comprenda que es una fuerza de trabajo que tiene y tendrá la función de darle las respuestas, estaremos hablando de otra cosa. Y eso no significa que esté mal que la intendenta decida ubicar su plan de gestión en las cooperativas, pero es tan necesario decir que eso es un trabajo de interpretación de la demanda del pueblo que no fortalece la familia municipal, que brega por mejores salarios. Aún con la ley que se dejó atrás, la nefasta ley que el propio peronismo, la 11757 fue el peronismo que la aprobó, y después fue una gestión peronista que la enterró para que nazca la 14656, aún con esa ley, el convenio colectivo o la Junta de Ascenso y Calificaciones no son regalos, son derechos. Y esa es también una instancia superior a lo que
se ve desde hace muchísimos años, no solamente en el municipio de Moreno, sino en la provincia de Buenos Aires y en el país, que son los últimos. De ahí que esta nota que le hago a Cosme, cuando le pregunto si va a tener CITRAM representación, es que yo creo que el Consejo Deliberante tiene que tener más fuerte la representación municipal, porque lo dije al principio, si antes se hacía, ¿en qué lugar quedó alojado de la no memoria que se puede hacer? ¿Por qué no lo va a hacer un trabajador municipal? Lo que los que estuvieron antes lo hicieron, y bien, ¿por qué? ¿Quién lo enterró? ¿Y quién no lo quiere recuperar? De ahí que esta iniciativa que tengo de encontrar en este programa un joven de 35 años que es de una vertiente del peronismo, y Marcelo Cosme, que es un dirigente sindical, pero que tiene historia partidaria, hace que en algún momento exista la discusión de lo que Cosme en forma sintética y precisa dijo: si no hay diálogo no hay nada. Ahora, sin diálogo no es una construcción, es una determinación, es la dedocracia, es quien tiene más poder, y eso no augura un mejor futuro, sino un presente imperfecto, copiando cosas del pasado que nadie quiere recordar. Y hablo de la gestión, no de los trabajadores, porque los trabajadores y las trabajadoras no desaparecen, están, y algunos tienen que escucharlos mejor, si es que quieren saber cuál sería el camino para un mejor vivir. Pausa y venimos. La UNM es una universidad nacional pública y gratuita. Podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 4 tecnicaturas universitarias. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro.